A ver, hay ideas que cuando las escuchas chocan con el sentido común. Y creo que pocas son tan contrarias a nuestro instinto como la del perdón. Y no me refiero a un perdón de andar por casa, sino a ese concepto absoluto que se resume en una frase que suena casi a código: 70 veces 7. Los materiales que vamos a analizar hoy no tratan esto como una metáfora bonita, ¿sabes? Lo plantean como el ADN de una forma de vida. Así que el objetivo es desentrañar qué significa eso en la práctica, por qué es tan exigente y si de verdad es posible. Es que ese es el núcleo, claro. Justo ahí está la clave de todo. Lo que se nos va a plantear es que el perdón no es tanto una emoción, algo que esperas a que te llegue, sino una decisión, una disciplina casi. Y una decisión que además nos obliga a repensar por completo qué es la justicia y sobre todo cuál es nuestro papel en ella. Pues empecemos por ahí, por esa cifra. 70 veces 7. La famosa respuesta a Pedro cuando pregunta cuántas veces tiene que perdonar. Yo la verdad siempre lo había visto como una hipérbole, una forma de decir muchas. Pero, ¿es solo eso o hay algo más ahí? Hay algo mucho más profundo. La clave es que en el momento en que Pedro pregunta hasta 7 veces, él está intentando poner un número, un límite. 7 ya le parecía generosísimo, ¿eh? El triple de lo que sugerían algunos rabinos de la época. Él quería saber dónde estaba la línea, para poder decir, vale, hasta aquí he llegado, ya he cumplido. Claro, estaba buscando la regla, el contrato, ¿no? Dime hasta dónde y yo cumplo. Es una mentalidad muy nuestra, esa de llevar la cuenta. No va de contar. O sea que en el momento en que intenta hacer los cálculos, ya se ha equivocado de juego. No se trata de ser un contable generoso, sino de romper la calculadora. Justo eso. La cifra no es para que la cuentes, es para que entiendas que no hay que contar. Es una hipérbole diseñada para quebrar nuestra mentalidad de hasta aquí. La idea de fondo es que si el perdón tiene un límite, entonces no es el perdón del que se está hablando. Se presenta como algo que por definición es ilimitado. Vale, ilimitado. Entiendo el concepto, pero suena muy abstracto. Si tiramos la calculadora, ¿qué usamos como modelo? ¿Cómo se aterriza esa idea para que no sea solo una frase bonita? Pues se aterriza con una de las metáforas más potentes y diría que más duras que se pueden encontrar. El perdón como la cancelación de una deuda. Se explica con la parábola del siervo que no tuvo compasión. Sí, la conozco, pero cuéntala, porque la clave suele estar en los detalles. Es la historia de un siervo que le debe al rey una cantidad absurda de dinero. 10.000 talentos sería el equivalente a miles de millones de euros de hoy. Impagable. Cuando le van a ejecutar la deuda, él suplica y el rey, en un acto de misericordia brutal, le perdona todo. Le cancela la deuda por completo. O sea, un reseteo total. Borrón y cuenta nueva en su vida. Totalmente. Pero aquí viene el giro. Ese mismo siervo, recién perdonado, sale a la calle y se encuentra a un compañero que le debe 100 denarios. Una miseria en comparación. El sueldo de unos pocos meses. Una cantidad que duele, sí, pero vamos, que no tiene nada que ver. Y en lugar de mostrar un ápice de esa compasión que acaba de recibir, lo agarra por el cuello y lo mete en la cárcel hasta que pague el último céntimo. Espera, porque esto le da la vuelta por completo a como yo por lo menos había entendido siempre la historia. Siempre pensé que la lección era no seas un canalla como el segundo tipo. Pero lo que estás diciendo es que el foco no está ahí. El foco está en la monstruosa incongruencia del primero. El problema no es que reclamara su dinero, que en teoría tenía derecho a ello. El problema es la amnesia moral. Acaba de ser receptor de una gracia que desafía toda lógica y 5 minutos después se convierte en el contable más estricto y cruel con una deuda minúscula. Lo que se denuncia no es tanto la ofensa recibida, sino la hipocresía, la de un corazón que ha sido inundado de misericordia y sigue actuando como si nada. Entonces, perdonar en este contexto significa literalmente eso, mirarle a los ojos a quien te ha ofendido y decirle: la deuda que tenías conmigo queda cancelada, no la voy a usar más contra ti. Y el 70 veces 7 significa que si mañana me despierto y mi orgullo o mi dolor intentan volver a sacar el recibo para cobrar, tengo que volver a romperlo. Y pasado mañana, otra vez. Es exactamente eso. Es una decisión que hay que renovar, una y otra vez. Vale. La teoría es potente, sin duda. Pero seamos honestos. En la vida real, cuando la herida es profunda, esto no es tan sencillo. Uno no pulsa un botón y ya está. Perdonar así duele.
se siente injusto. Se siente como si estuvieras diciendo lo que hiciste no fue para tanto. O peor, que dejas que el otro se salga con la suya. Que es lo que, en la práctica, nos frena. ¿Dónde está el bloqueo? El bloqueo, según se plantean estas fuentes, casi nunca es intelectual. Todos entendemos que el rencor nos consume. El verdadero bloqueo es espiritual y tiene un nombre: orgullo. Aferrarse al rencor es una forma de sentarse en el trono del juez. Es decir, tú me has hecho daño y ahora yo decido cuál es tu castigo. Y mi castigo es mi desprecio, mi odio, mi recuerdo constante de tu ofensa. Yo imparto la justicia en este caso. Es una lucha de poder, entonces, por el derecho a castigar. Totalmente, es usurpar un papel que no nos corresponde. Se cita un pasaje muy directo de la carta a los romanos. No tomen venganza, dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es una afirmación radical. Te está diciendo: tú no estás a cargo de la justicia final. Ocúpate de la misericordia, que de la balanza ya me encargo yo. Eso plantea una pregunta que me parece clave. Cuando uno se niega a perdonar, ¿está defendiendo la justicia de verdad? ¿O está defendiendo su propio derecho a ser superior y a ser el juez de la historia? Esa es la pregunta fundamental. Y es importante aclarar algo, ¿eh? Perdonar no es negar el daño, no es hacer como que no ha pasado nada. De hecho, es lo contrario. El verdadero perdón mira la ofensa a la cara, reconoce la herida, la nombra, admite la injusticia y el dolor que ha causado, y a pesar de todo eso, toma la decisión consciente de entregar el juicio y cancelar la deuda. Es un acto de humildad brutal. Es decir, esto fue injusto, me dolió, pero renuncio a mi derecho a castigarte por ello. De acuerdo, es un acto de renuncia. Pero, ¿cómo sabe uno si lo está haciendo bien? ¿Cuál es la vara de medir para saber si un perdón es genuino o si es solo una fachada para quedar bien, mientras por dentro el rencor sigue ahí? Se propone una vara de medir que se describe como sin escapatoria. Es una comparación directa que te deja sin excusas. En la carta a los Efesios dice: perdónense mutuamente tal como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y en Colosenses es casi idéntico: de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Un momento. Tal como Dios los perdonó. Esa es una barra altísima, casi inalcanzable. Significa que si mi perdón no es perfecto, divino, como el de Dios, entonces, ¿no cuenta? Suena una receta para el fracaso y la culpa. Es una objeción lógica, sí, pero el enfoque es diferente. No se trata de que tengamos la capacidad de perdonar con la perfección de Dios. Se trata del modelo y sobre todo de la motivación. El estándar no es perdona perfectamente, sino perdona porque has sido perdonado. La vara de medir no es la calidad de tu perdón, sino el recuerdo del perdón que recibiste. Ah, vale. O sea, la lógica es, ¿con qué cara puedo yo exigirle a alguien el pago hasta el último céntimo de su ofensa cuando a mí se me ha perdonado una deuda impagable? Exactamente. El argumento no se basa en si el otro merece o no ser perdonado. Se basa exclusivamente en que tú has recibido un perdón que no merecías. Ese es el motor. Cada vez que sientas la tentación de no perdonar, el ejercicio es mirar no a la ofensa que tienes delante, sino al perdón que tienes detrás. Entendido. Pero esto me lleva a la objeción más grande de todas, la que seguro que mucha gente está pensando ahora mismo. ¿Significa esto que hay que ser un felpudo? ¿Que si alguien te maltrata, te roba, te es infiel, tienes que perdonar y volver a poner la cama, la cartera o la confianza en sus manos? ¿Perdón ilimitado significa aguantar el abuso ilimitadamente? No. Y esta es probablemente la distinción más liberadora e importante de todas. Hay una diferencia abismal entre perdonar y reconciliar, y los materiales insisten mucho en esto. Perdonar es un mandato interno, es una transacción vertical entre la persona y Dios. Consiste en cancelar la deuda en tu corazón, renunciar al odio y al deseo de venganza. Esto, se nos dice, es obligatorio e incondicional. Lo haces por obediencia, no porque el otro se lo gane. Reconciliar, en cambio, es un proceso relacional, horizontal. Es reconstruir una relación, y eso no es incondicional. La reconciliación requiere cosas de la otra parte: arrepentimiento, verdad, cambios de conducta, garantías de que el daño no se repetirá. Y para reconstruir la confianza hace falta tiempo y pruebas. O sea que se puede y se debe perdonar a alguien que te ha maltratado, en el sentido de cancelar la deuda ante Dios y no desearle el mal.
y al mismo tiempo tomar la decisión sabia y sana de no volver a tener una relación con esa persona nunca más. Por supuesto, puedes perdonar 70 veces 7 y a la vez poner un límite, una orden de alejamiento o un divorcio sobre la mesa. El perdón cancela tu amargura, los límites protegen tu futuro. Perdonar no es ser ingenuo. De hecho, a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien que no se arrepiente es dejarle afrontar las consecuencias de sus actos. Y eso, a menudo, implica romper una relación. Eso es un alivio escucharlo, la verdad, porque si no, todo esto sería una receta para el desastre en relaciones tóxicas. Vale, pongámonos en el caso más práctico. He entendido la teoría. He decidido obedecer. Hago el acto de voluntad. Decido perdonar a esta persona. Pero a la mañana siguiente me levanto, un recuerdo me asalta, y siento la misma rabia, el mismo dolor. En ese momento, ¿qué? ¿Significa que mi perdón de ayer no sirvió para nada? ¿He fallado? No has fallado. Simplemente has descubierto que el perdón no es un evento único, como firmar un papel, sino un estilo de vida. Es un músculo que se ejercita. Ese momento en que vuelve el dolor es la encrucijada. El camino del rencor es volver a coger el recibo y empezar a rumiar la ofensa otra vez. El camino del discipulado es volver a mirar ese recibo y decir, ah, sí, esto, ya está cancelado. Y volver a romperlo. ¿Y eso se hace cómo? ¿Simplemente pensando, lo cancelo y ya? Se propone un ejercicio muy concreto, casi un protocolo de emergencia de 1 minuto para esos instantes. Son 5 pasos. El primero, reconocer. Darse cuenta y admitir, estoy queriendo volver a cobrar esta deuda. Siento el rencor. El segundo, decidir. Renovar la decisión activamente. Hoy, ahora, elijo perdonar otra vez, 70 veces 7. El tercero, entregar. Verbalizar, aunque sea para uno mismo, Dios, te entrego el juicio. Tú eres el juez, no yo. El cuarto, limpiar la boca. Un compromiso consciente de no volver a usar esa ofensa como un arma contra esa persona, ni en su cara ni a sus espaldas. No cotillear, no difamar. Y el quinto... El quinto es el que ya, parece de otro nivel. Bendecir. Desearle activamente el bien a esa persona. Rezar por ella. Para el carro. Todo lo anterior, con esfuerzo, me lo puedo imaginar. Pero bendecir. Desearle activamente el bien a quien te ha destrozado. Eso ya no es difícil, suena a ciencia ficción. ¿Cómo se supone que alguien haga eso sin sentir que se está traicionando a sí mismo? Es que la clave es que no se presenta como algo que haces porque lo sientes. De hecho, se asume que no lo sientes en absoluto. Es un acto de pura obediencia, a contrapelo de toda emoción. Es la máxima expresión de entrego el juicio a Dios, porque al bendecir a tu enemigo estás actuando de la forma más contraria posible a un juez. Un juez condena, tú bendices. Y la idea es que, con el tiempo, ese acto de obediencia puede, o no, ir transformando la emoción. Pero se empieza por el acto, no por el sentimiento. Entiendo. El perdón perfecto no es la ausencia de recuerdo, porque la memoria no la podemos borrar. Es la ausencia de cobro. El recuerdo puede venir, pero la decisión es qué haces con él cada vez que llama a la puerta. Vale, si ponemos todas las piezas juntas. Hemos visto que el perdón se plantea como un mandato ilimitado, ese 70 veces 7, que en realidad significa siempre. Que su modelo práctico es la cancelación de una deuda, motivada por la deuda inmensa que nos fue perdonada a nosotros. Que el gran obstáculo es nuestro orgullo, nuestro deseo de ser jueces. Y hemos hecho esa distinción vital entre perdonar, que es un deber interno, y reconciliar, que es un proceso relacional y condicional. ¿Qué nos deja todo esto? ¿Cuál es la gran idea? La gran idea es que el perdón, visto así, deja de ser una herramienta para sentirse mejor o para arreglar relaciones rotas, que también puede serlo, y se convierte en una de las disciplinas espirituales más definitorias. Es un campo de batalla interior, donde lo que está en juego no es solo cómo te llevas con los demás, sino cómo es tu propio carácter y cómo de en serio te tomas tu relación con Dios. Que es una cuestión de identidad, entonces. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión de fondo de estos materiales es que perdonar de esta manera tan radical es, en última instancia, una elección. Es elegir que tu identidad se parezca más a la de Cristo que proteger tu derecho a tener razón. Es valorar más la transformación de tu propio corazón que la satisfacción de ver al otro pagar por lo que hizo. Y eso nos deja con una pregunta final, ¿no? Para que cada cual se la lleve a casa. Sí.
Ante una herida real y profunda, una de esas que marcan, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué pesa más en mi balanza personal? ¿La defensa de mi justicia, mi derecho innegable a que se reconozca el agravio y a llevar la razón? ¿O la oportunidad de que esa misma herida, por injusta que sea, se convierta en la herramienta que me transforme en una persona más parecida a aquel que me perdonó a mí? Es una elección difícil. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.